Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y ha venido para traer respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. Así que no te pierdas el episodio de hoy. Vamos a iniciar este episodio presentando el panel. Amigos, ¿cómo están, chicos? ¿Estamos Estamos bien? bien, gracias a Está Dios. con nosotros nuevamente el pastor Mario Rondón, que va a estar con nosotros hablando de acuerdo a la palabra de Dios de un tema muy interesante que usted no se puede perder. Vamos a hablar de algo que todos estamos esperando, aunque tal vez unos con miedo, otros no, pero vamos a hablar del fin del mundo, Marina. Ay, qué miedo. Sí, sí. Ajá. Pastor, bienvenido. Gracias. Los tiempos del fin, pastor. Yo ahorita hablábamos de que yo desde niña he escuchado, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos días, pero según la profecía bíblica, pastor, ¿cómo nosotros podemos identificar cuándo estemos viviendo realmente los eventos finales antes de la venida de Cristo? Sí, en la Biblia nosotros encontramos en el libro del profeta Daniel de manera especial una alusión al tiempo del fin y se repite allí en el libro del profeta Daniel. Por eso Jesús en el sermón profético dice que el que lea al profeta Daniel que entienda. Y parte de las cosas que se describen allí en el libro que iban a ocurrir en el tiempo del fin era justamente la apertura, la comprensión de una profecía que quedó cerrada y sellada. Dios le dice, anda Daniel, sella y cierra las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ese tiempo del fin que se menciona allí, debido a una profecía de tiempo que concluye en el año 1798, que es el primer periodo de hegemonía del cuerno pequeño, del hombre de pecado, del anticristo, de la bestia, del hijo de perdición, todos esos nombres que le da la Biblia al anticristo. La primera etapa de hegemonía concluye en 1798 cuando recibe una herida mortal. Así que a partir de esa fecha creemos que se inicia el tiempo del fin de acuerdo a lo que dice el profeta Daniel. Y no ha sido una casualidad que a partir de esa época la ciencia haya logrado ese aumento, porque el conocimiento bíblico, que es básicamente el que se menciona allí, se ha aumentado de manera vertiginosa. Pero también esto ha redundado en el conocimiento de la ciencia. Noten que las naciones que le dieron la bienvenida a la palabra de Dios luego de la Reforma Protestante, que aceptaron la Biblia, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, vamos a encontrar que en esos 200 años que transcurren desde 1798 en adelante, son los que tienen la mayor cantidad de patentes, de inventos, de Mm. descubrimientos, de aplicaciones tecnológicas, y eso no es casual. No es casual, a diferencia de las naciones que se quedaron bajo la opresión del sistema de la iglesia medieval, que se quedaron atrasadas. Y hasta el día de hoy vemos cómo esta es una característica de los pueblos que aceptaron la Biblia y de los que rechazaron la Biblia. Unos tuvieron un gran desarrollo, otros quedaron en un subdesarrollo, por decirlo de alguna manera. Así que estamos viviendo en el tiempo del fin desde hace poco más de 200 años, de acuerdo a la profecía bíblica, Ujú. pero la recta final o lo que sería el fin del tiempo del fin lleva unos eventos que me refiero cuando hablo acerca de esto a el cierre del tiempo de gracia que ocurre posterior al derramamiento de la lluvia tardía, el fuerte pregón que se anticipa en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, el derramamiento de las plagas que ocurre posterior al cierre del tiempo de gracia, el tiempo de angustia del que habló también el profeta Daniel, donde dice que en ese tiempo se levantará Miguel, el que va a libertar al pueblo, el Señor Jesucristo que vendrá en gloria. Así que la característica principal la Biblia la da con relación a esta época en que estamos viviendo, donde las profecías bíblicas enumeradas en Mateo capítulo 24 y las que también el apóstol Pablo le da a Timoteo, cuando le dice, también debes saber esto, Ujú. que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y enumera características que le estamos mirando cada día que se están cumpliendo delante de nosotros. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos viviendo en el tiempo del fin.
Perfecto, pastor. Nosotros cuando hablamos de profecía, cuando hablamos del fin del mundo, como usted ha mencionado anteriormente en este podcast, pero también en otros programas que le hemos visto, hay que necesariamente pensar en Daniel y pensar en Apocalipsis, en el contexto del tiempo del fin. Bien, Correcto. ahora bien, cuando hablamos del tiempo del fin, cuando hablamos de la profecía bíblica y cuando nosotros hablamos de acontecimientos que marcan el fin del mundo, ¿qué papel, a la luz de los libros de Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Capítulo 7, capítulo 13 de Apocalipsis, Daniel 7, Apocalipsis 13, qué papel juega el papado en el contexto del tiempo del fin, en el contexto de las profecías bíblicas y en ese mismo sentido, lo que la gente anhela, lo que la gente está desesperado porque ocurra, que llegue un papa negro ahí allá al Vaticano? Bueno, ahí hay dos vertientes porque voy a comenzar por la última para delimitar, Perfecto. porque lo que se habla de un papa negro, que de paso quiero ilustrar a los amigos y hermanos que puedan estar escuchando y para ellos suene un tanto raro, suene quizás hasta discriminatorio, cuando las teorías conspirativas que son muy distintos a lo que es la palabra profética más segura. Cuando las teorías conspirativas hablan de un papa negro, se están refiriendo a un papa jesuita que según las creencias conspirativas es el que maneja todo. Ellos creen que el Papa Francisco, por ejemplo, que falleció recientemente, no era el que estaba gobernando, no era el que estaba dirigiendo allí en el Vaticano, sino que había uno detrás de él, que es al que ellos llaman un Papa Negro, que actúa desde las sombras. Y a eso se refieren las teorías conspirativas cuando dicen que entonces ese debía ya asumir el control y que sería último y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Nada que ver con la profecía bíblica, solo son especulaciones, puras especulaciones y que responden a teorías conspirativas. Ahora, yendo a la primera pregunta, ¿qué papel juega el papado? Nosotros sabemos que el mundo religioso será el escenario del conflicto final, el mundo religioso. Así lo fue al principio y así lo será al final también. Y nosotros sabemos en la profecía bíblica que ese sistema político religioso del papado recibió una herida mortal en 1798 cuando el 10 de febrero de ese año el general o mariscal francés Luis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón en su política de expansión, entró a Roma, llegó allí al Vaticano y tomó prisionero al Papa de entonces, que era el Papa Pío VI, lo llevó al exilio donde murió un año después y este poder entonces tuvo esa herida mortal. Estaba profetizado en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, que ese sistema recibiría una herida mortal, pero que esa herida mortal sería sanada. Entonces, hay un momento en la historia donde el poder que tuvo ese sistema religioso, ese sistema político religioso en la época medieval, lo va a recuperar con la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a lo que indica la profecía bíblica. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En cada sistema religioso, en cada denominación y en cada religión mundial, hay mucha gente sincera buscando de Dios. Cuando la profecía habla sobre un sistema, está hablando de manera corporativa, sobre un sistema, sobre una entidad, sobre un poder, no está hablando de las personas individuales, Ujú. porque ya Jesús nos dice en Juan 10:16 que tiene otras ovejas que no son de este redil, sino que esas ovejas que están en otros lugares le conviene traerla. Jesús está trayendo ya a esas ovejas, está reuniendo a su pueblo. Mucha gente está recibiendo la luz de la verdad de diferentes formas en este contexto del tiempo final y Dios obrará en su favor. Todo el que con corazón sincero esté buscando la verdad será compensado por el Señor dándole una plena luz de dicha verdad. Por eso dice el Señor Jesús en Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ningún corazón sincero va a ser dejado en la perdición. Dios le alumbrará y la persona tendrá la oportunidad de echar mano de la vida eterna como lo han hecho cientos y miles en los últimos años y ahora mismo así está ocurriendo para honra y gloria del Señor. Así que
sí, en el contexto profético, el sistema papal pues tiene un papel importantísimo que juega de acuerdo a la profecía bíblica y en el contexto actual que podemos hablar, en algún momento va a recuperar su poder, pero nadie tiene una fecha para eso. Podemos ver tendencias mundiales, pero no una fecha específica, pero cuando esto ocurra, será el detonante de los demás eventos finales. O sea que ahora con la elección pueden elegir a un papa de color negro y no necesariamente está diciendo que eso apunta a que el mundo se va a acabar ahora en el contexto de este papa. Porque de hecho no tiene que ver nada el color del papa que elijan, tiene que ver con Con el asuntos, sistema. cambios que ocurran y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, que de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13:11 es la que surge como nación que llega a tener ese tipo de poder en el mundo. Y para nadie es un secreto que Estados Unidos se ha convertido en la policía del mundo. Y todo lo que se mueve automáticamente tiene Estados Unidos que pues tener algo que decir o algo que hacer en ese sentido, o si no, por otra parte, otorgar algún tipo de permiso para que así se haga. En fin, y no estamos hablando de Estados Unidos ahora, en este momento actual donde existe una guerra económica con gran parte del mundo, estamos hablando de Estados Unidos en los últimos 100 años, el papel que ha jugado Ujú. en la geopolítica. Eso está profetizado en la Biblia con lujos de detalle y además de eso, pues se nos dice claramente en la Biblia que es Estados Unidos, es esa entidad la que le va a devolver el poder que perdió el sistema político religioso del papado con una ley que ha de imponer en el futuro cercano. Y para eso también deben darse ciertos cambios porque la Constitución tiene que ser modificada Ujú. y eso pues o toma algún tipo de proceso que no es tan sencillo aquí en Norteamérica o por el otro lado está a merced de una gran catástrofe que puede ocurrir y que sirva como catalizador de los eventos finales y lo que pensamos que puede tardar meses o años puede ocurrir de un momento a otro Correcto. si hay una alarma mundial producto de alguna gran catástrofe. No, y nos damos cuenta, pastor, que los movimientos que hay es para que ocurran muchas cosas. Y me llega a la mente que hace mucho tiempo Ben Carson, no sé si algunos lo recuerdan, dijo estas palabras a algunas personas del Congreso y se le rieron. Él le dijo, en algún momento Estados Unidos va a desechar su constitución. Y eso lo podemos ver como usted dice. No se sabe si Ujú. en semanas, en meses, en años, no sabemos. Pero para hablar del tiempo del fin hay que mencionar algo muy importante que tiene todo que ver con el tiempo del fin. Y antes de hacerle la pregunta, yo quiero hacer este comentario. Yo recuerdo que para la pandemia había muchas teorías conspirativas, pastor, y una de las que más me llamó la atención era del asunto del chip. O sea, desde hace mucho tiempo la gente Lo quiere estaban poniendo en la no, vacuna. la gente quiere incluir el chip en todo. Y yo recuerdo que decían que el que se puso la vacuna, que tiene el chip, se ponían una moneda aquí, decían que como era un poco magnético y era porque el chip y ese tipo de cosas. Y hablando de la marca de la bestia, y porque la Biblia dice que para los últimos tiempos el pueblo de Dios va a ser sellado, pero hay una marca de la bestia que va a ser impuesta a los que no han aceptado el mensaje de Dios. Y hablando de esto, pastor, nosotros queremos saber, ¿verdad? Ya que se ha hablado de que el chip, de que si es en la tarjeta de crédito, que si es, se lo van a poner en la Que mano, si el que si código de el barra, que código si el es, microchip del sí, tamaño de un grano de arroz que nos van a poner. exacto. Hablando de todo esto, queremos saber qué es la marca de la bestia y cuál es la relación o la importancia que tiene para el tiempo del fin, para este tema que nosotros estamos hablando. Sí, muy importante. Quiero iniciar contestando esa pregunta diciendo que la marca de la bestia no tiene nada que ver absolutamente ni con un chip, con ningún dispositivo, en lo absoluto, en lo absoluto. Por eso, quienes de manera sensacionalista se han puesto a buscar desde hace 40 años atrás, que comenzaron diciendo que era el gráfico de barra, después Ujú. dijeron que no, que era el chip de la tarjeta. Después dijeron que no, que era un microchip insertado en algún lugar del cuerpo de las personas, que era el celular inteligente. O sea, la gente se ha puesto a inventar que con las especulaciones que han hecho, algunos han llenado hasta libros
Sí. Libros que algunos lo han consumido y en el momento se le pone la cabeza bien grande, se ofuscan en eso que ni leen su Biblia. Ni leen su Biblia, ¿Y a pero dónde está la cualquiera que le habla respuesta, acerca pastor? de eso, entonces la respuesta está en la palabra. Y Definitivamente. cuando usted va a tratar el tema de la marca de la bestia o la marca del anticristo, tiene que irse a Apocalipsis y Daniel. Estos son los libros que van a arrojar luz sobre ese tema. Para comprender lo que es la marca de la bestia, hay que entender, hay que conocer lo que es el sello de Dios, lo que es la señal de Dios. Porque el enemigo, como es el falsificador por excelencia, eso es el enemigo, el falsificador por excelencia. Por eso nosotros encontramos que en la Biblia se nos dice que solo a Dios debemos adorar. Pues el enemigo ha falsificado, ha deificado a muchos nombres, muchas personas para que sean deificadas. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Pues el diablo ha enseñado a través de la Iglesia Popular y otros medios que no, que hay muchos intercesores, incluyendo una intercesora que debemos orar ahora y en la hora de nuestra muerte. Allí no tienen que decir amén. Y entonces la Biblia nos dice que hay un verdadero día de reposo. Está en el origen, desde el Génesis capítulo 2. Desde Génesis capítulo 2, donde Dios se lo entrega a la humanidad. Sin embargo, el diablo lo ha falsificado por otros días. Entonces la Biblia dice que Dios tiene una señal para su pueblo, una señal, y el diablo trata de falsificarlo, pero al diablo no le sale una señal, le sale una marca. Ujú. Una señal es algo que indica algo, valga la redundancia. ¿Ve? Tiene un sentido, tiene un mensaje, una señal, pero una marca es cualquier cosa. Una marca es cualquier cosa. Usted entra al edificio que lo estaban pintando y sin querer colocó el brazo allí y le va a dejar la marca de la pintura. Una marca es cualquier cosa. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Una marca. Tratando de imitar la señal de Dios, le salió una marca. Así que la marca es algo que va totalmente en oposición al sello o la señal de Dios que menciona la Biblia, que ya en algún otro programa podremos hablar de ese tema nada más. Porque con solo decir es esto no va a ser entendido o asimilado por alguien, Ujú. pero sí puedo anticiparle que la marca es exactamente lo opuesto a la señal de Dios para su pueblo. Pastor, también se habla de otros términos como libertad religiosa, ley dominical, movimientos religiosos globales. ¿Hay alguna conexión profética en esto? Sí, cuando hablas de movimientos religiosos globales, me llega a la memoria lo que es el ecumenismo. El ecumenismo, que es un movimiento que busca unificar todas las religiones, todas las denominaciones. Eso es también un termómetro o un reloj que indica los pasos que se están dando hacia esa confederación global que se hará para lograr esa unidad forzada. Una unidad forzada, sí, forzada porque cada grupo tiene sus creencias, cada denominación, cada religión mundial tiene sus propias características muy distintas, pero se darán condiciones en el mundo que forzarán ese tipo de cambio de paradigma, como lo es la unidad global en el aspecto religioso. Por eso vemos es a un poder religioso, no a un poder ateo. En el protestantismo apóstata creen y enseñan que el anticristo es un ateo. En la Biblia no se presenta eso. En la Biblia se presenta al anticristo como muy religioso, pidiendo que lo adoren a él y exigiendo que le adoren hasta con pena de muerte en el tiempo del fin. Así es que aparece en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Es un sistema religioso, porque siempre los religiosos son los que le han hecho la oposición al cristianismo, a Cristo y a su verdad. Fueron religiosos los que llevaron a Cristo a la muerte, no fueron ateos. Definitivamente. Fueron religiosos los que mataron a más de 100 millones de creyentes en la Edad Media, utilizando hasta un tribunal religioso llamado la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Y en el tiempo del fin no va a ser la excepción. La religión es la que va a perseguir a los cristianos, los que son puramente religiosos, pero no cristianos, no llegan al punto de seguir a Cristo en sus enseñanzas, pero tienen una religión. Son los que finalmente se constituirán en los perseguidores. Así que
eso tiene lugar, lo que tiene que ver con la ley dominical tiene su lugar también, porque de paso lo dominical es una de las características que son comunes denominadores. Ese es un común denominador entre la mayor parte, no solo de las denominaciones cristianas, hasta de las religiones mundiales, Así con es. sus raras excepciones, pero en su mayoría, pues ahí se van a poner de acuerdo en esa parte. Esos son elementos que van a aparecer en el camino de aquí antes del fin. Pastor, en medio de una sociedad que está tan enfocada en la vida que ofrecen las redes sociales, que de hecho no es ninguna vida, pero en medio de una sociedad que depende tanto de las redes sociales y que gracias a ellas tiene acceso a tanta información, buena o mala, Una habiendo, inflación. ¿verdad? Tantas teorías, habiendo tantas cosas, tantas informaciones erróneas allí en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva. La gente vive en un miedo, vive en una confusión. Algunos ni siquiera quieren creer en Cristo porque están confundidos, tienen miedo y prefieren no creer y estar al margen que entregarse a una iglesia porque no saben cuál es, nada por el estilo. Entonces, en medio de este mundo tan turbulento, ¿cómo podemos los cristianos mantenernos firmes sin fluctuar, sin irnos detrás de una línea de pensamiento X o Y? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes en medio de esta turbulencia en el mundo? Sí, fíjate, cuando el ser humano tiene miedo, cree y acepta cualquier cosa. Una gente en pánico cree y acepta cualquier alternativa que se le presente y por eso en la era de la comunicación, en la era de la informática han florecido tantas teorías y tantas cosas porque hay gente que lo primero que oye, lo primero que se le presenta, eso lo cree, lamentablemente. Y hay personas que una vez reciben ciertos tipos de información, la dan como válida y bajan, por así decirlo, el switch del entendimiento. Ya no razonan, ya no tienen capacidad lógica, ya ni siquiera el sentido común, ni siquiera el sentido común lo utilizan y eso no tiene límites. Hemos visto gente promoviendo cosas independientemente del nivel de preparación, independientemente de la capacitación profesional, porque esto no tiene que ver ni siquiera con mucho saber. Es a veces la base espiritual que se tenga. ¿A qué está arraigado? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es a la que debemos estar atentos. Pero si yo le dedico más tiempo a escuchar ciertos documentales, ciertas cosas que no tienen que ver con la palabra, eso va a terminar convenciéndome. Porque a lo que yo le dedico tiempo, o sea, Eva fue y escuchó al enemigo. Dios le dijo que no era seguro estar allí, en el lugar donde ella estaba. Pero ella se quedó escuchando al enemigo y la percepción de ella cambió. Ella le dijo al enemigo que era malo comer del fruto porque si comía iban a morir. Ella dijo, es malo comer. Pero al durar mucho tiempo en terreno del enemigo, al prestarle mucha atención al error, dice que ella terminó viendo que el árbol era bueno para comer. Que O no sea, era ella dijo que malo. era malo primero. O Sí. sea, la percepción cambia. La gente no sabe cómo el diablo en esta era de la informática, en esta era de la comunicación, le ha estado hackeando el cerebro, le ha estado hackeando la mente, le ha estado reprogramando incluso sus creencias por medio del bombardeo de tantas informaciones, la mayor parte de las cuales son falsas y no tienen asidero en la palabra profética más segura. En otro tiempo, en otra época, el problema era que la gente no tenía luz, no tenía información, como la época en que estalló la Reforma Protestante, y por eso hubo que dar a conocer la verdad, la luz. No tenían información, vivían esclavizados en la ignorancia. Hoy en día el problema no es escasez de información, es que hay tanta información que el ser humano no tiene la capacidad a veces de procesarla y de discriminar qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es mentira. Pero usted quiere librarse de esa incertidumbre, vaya a la palabra profética más segura, la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Dios nos ha dado la revelación profética, la inspiración, el don profético. Dios nos ha dado todo eso. No tenemos nada que buscar en otro lado. Si sigue buscando en otro lado, va a encontrar. Y no cosa buena, no cosa buena. Así que aférrese a lo que está en la palabra. Cuando usted se pone a explorar en otros lugares, usted lo que está diciendo
es que usted no cree que Dios lo haya revelado todo. Que Wow. parece que hay algunos más sabios que Dios, es lo que usted creería, Ujú. más astutos y que fueron capaces de esconderle cosas. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Todo lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Cuál será la triple alianza? Todo eso lo dice la Biblia, identifica a cada uno. No hay nada secreto. Pero ese tipo de personas que siempre tienen la creencia de que algo se le ha escondido, de que no se le ha dicho toda la verdad, está poniendo en tela de juicio a Dios, el revelador. Está poniendo en tela de juicio la visión profética del Señor, que nada hará sin que lo revele a sus siervos los profetas. No vaya a otro lugar. Dedique todas las energías y todo su tiempo a estudiar la palabra. Aún mientras Amén. usted vaya por el tráfico, en las calles, en el tapón, coloque la Biblia en audio. Coloque la inspiración, el don profético en audio y vaya escuchándolo. Bombardee su mente con la palabra de Dios y usted verá que va a tener firmeza frente a todos los errores que aparezcan. Si no, cualquier viento de doctrina lo va a arrastrar. Ujú. Y Exactamente. tomando en cuenta eso, pastor, que las teorías conspirativas, los estudios extraños fuera de todo, y todo ese tipo de cosas, sabemos que terminan o que pierden todo sentido, todo fundamento cuando vamos a la palabra de Dios. Tomando esto en cuenta, le voy a hacer un condensado de dos preguntas ahí, porque sabemos que se ha repetido en muchas ocasiones, muchas personas que conocen la palabra de Dios lo han dicho, pastor. Y yo voy a volver a hacer la pregunta, ¿sabe por qué? Porque es la pregunta que la gente sigue haciendo. ¿Qué es lo que le va a poner fin al mundo? Y tomando esto en cuenta también, quisiéramos que para finalizar usted no pudiera decir qué debería estar haciendo el pueblo de Dios que ha entendido la palabra en este tiempo, cuál es la verdadera posición que nosotros debemos de tomar, tomando en cuenta de no compartir cosas que nosotros no creemos y no está en la palabra de Dios. ¿Qué le pone fin al mundo, pastor? Muy buena pregunta. El arma del fin del mundo no es la bomba atómica, no es la bomba de hidrógeno, no es un meteorito que ha de impactar el planeta o un asteroide que haya de impactarlo. El arma del fin del mundo no es una serie de desastres naturales que puedan ocurrir en cadena, todo lo cual puede ocurrir en el escenario profético, pero no para ponerle fin al mundo. Una tercera guerra mundial, una cuarta guerra mundial, nada de eso le pondrá fin al mundo, nada de eso. El mundo no está en las manos del ser humano, el mundo está en las manos de Dios. Amén. Amén. Cuando Cristo aparezca en gloria, Él escribirá la palabra fin sobre el planeta Tierra. De paso, el arma del fin del mundo la describe Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este, no otro, no cualquier cosa, la que se dice por ahí, este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que el arma del fin del mundo es la predicación del evangelio eterno. Es el arma del fin del mundo. Cuando se haya completado, para que nadie diga, no, a mí no me avisaron, yo no sabía de eso, cuando cada uno tenga la oportunidad de tomar una decisión, de conocer el evangelio puro, no cuando todos se arrepientan, no todos se van a arrepentir, pero todos habrán tenido la oportunidad de conocer y de aceptar una cosa u otra. Cuando eso ocurra, entonces vendrá el fin. ¿Por qué Dios ha puesto que la predicación de la palabra sea lo que marque el fin del mundo y no un evento, una catástrofe? ¿Por qué? Porque el mundo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Y como fue creado por la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, la predicación de la palabra puede traer el fin, el desenlace en esta tierra. Pero el fin del mundo para los perdidos será un nuevo comienzo para los redimidos. El que esté en las manos de Dios no tiene nada que temer del futuro, a menos que olvide la forma como Dios nos ha guiado en la historia pasada, las lecciones que nos ha enseñado. El pueblo de Dios siempre es protegido, como lo fue un día en el arca de Noé, como lo fueron aquellos que fueron invitados a salir de Sodoma y Gomorra. Siempre Dios ha provisto un medio de escape o un arca de salvación para proteger de la destrucción venidera. Así el arca de salvación hoy es el pueblo remanente de Dios. Huye de la zona de peligro y ven a la zona de seguridad. Si algo debemos estar haciendo, que es la segunda pregunta, si algo debemos estar haciendo es mirando el escenario mundial, es prepararnos. Jesús dice, por tanto, estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo prepararnos? Dedicando más tiempo al estudio de la palabra, orando más, compartiendo el Evangelio. Escucha, compartiendo el Evangelio eterno con otros en tu círculo de influencia, porque Jesús completa diciendo que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Amén. Pastor, estamos muy agradecidos realmente porque Amén. nos obsequió este tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Si gusta usted compartir sus redes o compartir algún contacto para que la gente, a lo mejor si tiene alguna pregunta, pueda hacérsela. Sí, claro que sí. En nuestras redes puede buscarnos en todas como Pastor Mario Rondón. Allí estamos a la orden y en el contacto a través de WhatsApp 829-521-5410. Allí estamos para servirle, para asistirle, para compartir cualquier tipo de luz, de material y para orientarle sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos, esperamos que podcast haya sido de instrucción para ustedes, de edificación, y esperamos que puedan compartirlo con alguna persona que ustedes estén pensando ahora mismo que están viendo, me gustaría que esta persona lo viera. Compártalo, por favor, denle like y le esperamos en la próxima. Bye bye.